no se autopercibe como periodista, según nos ha dicho hace algunos días. Hernán Brienza, ¿cómo estás, Hernán? Tampoco me autopercibo como historiador. Pero, ¿cómo que te Bueno, autopercibís, Hernán? es que en mi carrera pues, soy licenciado en ciencia política. Claro, ajá, Historiador, he escrito sobre el pasado, ajá, pero viste que los historiadores tienen su propia construcción académica y no quiero usurpar títulos para que después no se enojen. claro. Vos Pues sabés después se que, enojan. no, porque yo dije, Te miran con cara de, bueno, vos no sos historiador. Digamos. ajá, te ha pasado. No, tengo mi propio título de nobleza, yo soy licenciado en ciencia política. En el bloque anterior dije, vamos a hablar con Hernán Brienza, seguramente voy a terminar discutiendo y en realidad me equivoqué, no terminé discutiendo, sino que ya empezamos discutiendo cuando te presenté de manera equivocada. No es manera equivocada. Eh, Es algo que muchos dicen porque como escribo sobre historia, pero que hago esa aclaración para que nadie se sienta ofendido en bien, su título nobiliario. claro, sí, a ver, porque para mí, digo, para mí sos un historiador, ¿qué crees que te diga? La verdad, digo, he aprendido sobre Dorrego y un montón digo, cuando te escucho, cuando te leo y cuando veo lo que haces, aprendo cosas de historia que antes no conocía. Pero bueno, Sí, pero sí, voy a hacer me voy a tomar un poco en serio mi propia chicana hacia mí mismo. ajá, El método histórico tiene todo un proceso, yo diría, validado por técnicas de investigación que se enseñan en la Universidad de Historia que yo no tengo. ujú, Lo que hago quizás es más una investigación de archivo y de libros, pero aplico mucho más en la herramientas de pensamiento político sobre la historia que la investigación histórica con metodología propia de la academia. ujú, Digo esto porque tiene una razón de ser la diferenciación de si sos historiador o no. ujú. Digamos, qué sé yo, es como una técnica de investigación determinada, ¿no? Que me parece que está bien, que la defiendan, digo, más allá de eso. Pero es cierto que te miran con cara bueno, vos no sos historiador, ¿no? Digamos. Cualquiera, hasta los más progres te miran con cara pero vos no sos tan historiador como yo, porque no hiciste la carrera. Está bien, qué sé yo. Claro, 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 claro. Bueno, sí, yo no coincido con quienes te hacen esa chicana, ¿no? Digo, y la aplico también si se quiere a los periodistas, ¿no? Yo tengo una cartulina que dice licenciado en periodista y para mí el periodismo es un oficio, que tiene poca Sí, vinculación con sí. ese título. Eh, Bueno, en esto coincidimos, porque creo que lo que uno tenga para aportar o para decir o para enseñar o para hacer pensar al otro, poco tiene que ver con el título de nobleza que tenga, ¿no? Si yo soy licenciado en ciencia política o no, y lo que importa es lo que digo, lo que importa es lo que pienso, lo que ujú. importa es lo que produzco y no el título que me habilita. Por supuesto son herramientas que favorecen y que enriquecen, pero no mucho más, ¿no? Bien, bueno, estamos de acuerdo. Ha sido un gusto conversar contigo, Hernán Brienda. No, quería Lo conversar, logramos. lo logramos, lo logramos. Quería conversar con vos sobre algo que escribiste en redes sociales y que me pareció muy muy interesante acerca de la serie 2001, no Odisea del Espacio, sino diciembre de 2001, la de la Rúa, la caída de la Rúa, que bueno, la verdad la hemos estado discutiendo mucho acá, analizando, y vos tenés una mirada bastante crítica, ¿no? Sobre la serie. No quiero ponerme a leer lo que dijiste, sino bueno, que cuentes un poco vos tu mirada crítica sobre la serie. Sí, sí, no es exactamente crítica, creo que es como un aporte respecto de algunas cosas que le faltan a la serie, ¿no? Que me parece que yo cubrí, viste, el proceso político, lo cubrí para la revista Tres Puntos, era Ujú, periodista, y muchos de los protagonistas fueron fuentes mías o entrevistados, ¿no? Qué sé yo, desde Chacho Álvarez a Alessandro, a Santibáñez,
a la propia Lilita Carrió, los entrevisté a muchos de ellos, ¿no? Sobre ese proceso. Bueno, el propio Dualde, el propio Rodríguez Sá, ¿no? Ujú, Y a mí lo que me parece que está bien, digo, narrado. Por supuesto, el libro de Bonazo, El Palacio y la Calle, es un gran libro escrito al calor del 2001, del 2002, ¿no? Con la lectura que eh, Bonazo y muchos hacíamos en aquellos años, pero que también ese 2001 tiene que ser atravesado por lo que sucedió después, ¿no? No es lo ujú, mismo Dualde en el 2002 que Dualde mirado en el 2020, y ujú, tampoco es lo mismo la muchachada del grupo Sushi del radicalismo mirado en el 2002 que mirado con lo que hicieron atravesados por el macrismo 15 años después, ¿no? ujú, Y al mismo tiempo lo que me parece que ocurre ahí es que la, la serie explota mucho el prejuicio ya instalado sobre el peronismo y sobre los peronistas, ¿no? ujú, Que las pelucas de los peronistas son horribles y las caracterizaciones de los radicales son todos tipos cool, ¿no? Digamos, incluso hasta Cavallo está visualizado no en su identidad política e ideológica, sino como un pobre muchacho que se vuelve loco porque no puede salvar al país, ¿no? Después de haber construido la convertibilidad y no explicar qué significó la convertibilidad. Por supuesto que en una serie no se puede explicar, no se puede hacer ese tipo de explicaciones sesudas, es cierto, pero esa frivolidad, no frivolidad, sino esa superficialidad en la forma de narrar también deja de explicar cosas y sugiere otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa lógica de presentar a los peronistas como feos, mal peinados, impresentables, cínicos, maquiavélicos, ¿no? Y los radicales como buenos chicos, honestos, pero un poquito chambones, y pobre víctima de los manejos de los peronistas, es un poquito sencillita la lectura ujú. sobre el 2001, ¿no? Pues Ahora, fíjate que los dos espíritus los espíritus de la serie son el muchachito radical, operador radical, que es un hombre pobre, tan bueno que ni siquiera se le pasó el corralito y no le pudo avisar ni a la mamá, ¿no? Es tan honesto que no le avisó ni a la mamá. Cuando todos sabemos que Cavallo 2 días antes avisó a todos sus amigos de la ciudad de San Francisco que retiraran los dólares de los bancos porque iba a haber corralito, y todos sabemos que la plana mayor del radicalismo no fue eh, sorprendida por el corralito, ¿no? Entonces, y en cambio el operador peronista es un garquista simpático, ¿no? Pero es un garquista al fin, ¿no? Un tipo que a veces hasta tiene cierta malicia que el radical no tiene, ¿no? Y Alfonsín, por ejemplo, es un golpista campechano. En cambio, Dualde es un culata de Los Sopranos, ¿no? De la serie Los Sopranos. Entonces, esas caracterizaciones, digo, me parece que atienden a los prejuicios típicos de la política argentina, ¿no? ujú. Pero vos pensás que está hecha, digamos, con una animosidad, digo, mientras te escucho, no pienso que la persona que lo hace piensa en dejar mejor parados a los radicales que a los peronistas. Yo no creo, la verdad es que no Porque creo digo, que. déjame profundizar porque la pregunta que lo que yo pienso, ¿no? Es ya la propia elección del tema y la propia temática, a mí me da la sensación que los que salen fuertemente golpeados son los radicales. Tal vez no, me da la sensación, por lo menos la sensación que a mí me quedó cuando la terminé de ver fue que Alfonsín sale ileso y después los radicales salen golpeadísimos. Sí, salen como unos tontos, ¿no? Excepto Matov, que queda como un cínico, salen como unos tontos. Por supuesto que no están exculpados los radicales. Digo en la caracterización
casi te diría de prejuicio social respecto del peronismo y del radicalismo, ¿no? En ese sentido planteo la cuestión. Uno podría decir que cuando uno hace las cosas está involucrado en esas cosas que hace, por lo tanto no es un sujeto racional de su propio hacer. Además, digo, concretamente, el director Benjamín Ávila es un gran director y un hombre que ha hecho cosas interesantes, ¿no? Digamos. Quizás los guionistas son un poco más radicales, pero no importa, no me imagino una conspiración en esto, me imagino que es parte de la construcción de subjetividad que se realiza con la subjetividad que uno tiene adentro, ¿no? Cuando yo escribo sobre Manuel Dorrego, estoy escribiendo más de mí que de Manuel Dorrego, ¿no? Y posiblemente estos muchachos cuando hicieron 2001 hablaron más de sí mismos que de lo que ocurrió en el 2001, por supuesto con toda la honestidad intelectual de creer que eso que ocurrió es la verdad, como me pasó a mí cuando escribo Dorrego, cuando escribo Urquiza. Yo creo que eso que pasó es lo más parecido a la verdad, lo que no significa que no esté atravesado por mi propia subjetividad y mi propia verdad en el presente, ¿no? Uh-huh. ¿Y vos considerás que Duhalde no es o no era en aquel momento como lo representan? Mira, yo lo entrevisté a Duhalde varias veces. Uh-huh. Por supuesto que Duhalde no es el arcángel San Gabriel. También creo que yo diría, el dramatismo de la época no deja mucho espacio a un cinismo, yo diría, irresponsable, ¿no? Sí creo que Duhalde es un gran operador político y lo fue sobre todo en esa época, pero la liviandad con la cual se trata, con la cual hacen tratar a los peronistas del estallido social, a mí me resulta sorprendente, ¿no? Digamos, uno puede decir que hay algunos dirigentes que son más de la simpatía de uno que otros, uh-huh. Pero digo, el pintoresquismo peronista está retratado del ojo de la civilización, ¿no? Eso habría que puntear más allí, ¿no? Digamos. Por supuesto, ese peronismo era el peronismo de los 90 también, ¿no? Con lo cual la mirada sobre ese peronismo no es la mirada que hoy tenemos sobre el peronismo, ¿no? No estaba atravesado por Néstor y Cristina ese peronismo. Uh-huh. De todas maneras, Néstor y Cristina estaban presentes, no aparecen, como tampoco aparece Patricia Bullrich o Hernán Lombardi, ¿no? Uh-huh. Hernán Lombardi no aparece en ningún momento de la serie, ¿no? Y fue el que se fue con De la Rúa en el helicóptero, y Patricia Bullrich nunca aparece firmando el decreto con el cual le bajan el 13% de los salarios a los empleados públicos. Uh-huh. La culpa se la echa a López Murphy de ese ajuste, pero sí aparece peleándose con el negro Moyano, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un guiño que habría que pensar, ¿no? ¿Por qué elegimos una escena en la cual Patricia Bullrich queda bien parada y no una escena en la cual las millones de jubilados perdieron el 13% de su salario, ¿no? de su ingreso? Uh-huh. Esa es una elección que a mí me llama la atención, por lo menos, ¿no? Claro. Y terminás vos en el comentario que hiciste en redes sociales, terminás diciendo, igual la serie es divertida, puntos suspensivos. Y ahí tengo una pregunta, ¿vos considerás, ¿no? Que es, digo, más allá de estas críticas que le haces, que es una serie que hace bien o que hace mal? Sí, vos sabés que soy medio nietzscheano para esos análisis, ¿no?
me gustan hacer análisis más allá del bien y del mal, Ujú. pero Digo, una persona que, te la reformulo entonces, una persona que tiene 20 años, que no vivió ese proceso, que no lo conoce, le dirías, bueno, mirate la serie que te vas a hacer una idea acerca de lo que pasó en la Argentina en el 2001, o pensás que genera todo lo contrario, que genera una confusión acerca de lo que fue ese periodo? ¿cómo fue lo que tendría que decirle? Si alguien viene y te dice, che, quiero conocer un poco qué fue lo que pasó en el 2001, ¿me recomendás que vea esta serie o no? No, pero vos dijiste una palabra que es interesante. O sea, yo le diría que mire la serie del 2001, que es una visión de lo que ocurrió, ¿no? Una Ujú. visión de lo que ocurrió, no, no es lo que ocurrió. El problema es que la imagen, la ficción, tiene mucha... se impregna mucho en la memoria como para poder escaparle a esa primera mirada de cómo fueron las cosas, ¿no? Eh, yo creo que el proceso político está bien narrado, digo, solamente creo que hay caracterizaciones que están planteadas a los sarmientinos, ¿no? Digamos. Ujú. El proceso está relativamente bien narrado, aunque faltan quizás explicaciones de por qué se llegó ahí, cómo se llegó ahí, quiénes fueron cada uno de los jugadores, ¿no? Cuántos se enriquecieron y cuántos no. En el sentido, no en el sentido del robo de jarrones de la Casa Rosada, sino en la cuestión más importante, que era el modelo económico, ¿no? Ujú. Digamos, ¿por qué la Rúa quería mantener el 1-1, digamos? ¿Solamente por un empecinamiento electoral o por el beneficio de un modelo económico que generaba beneficios para uno y para otros no? ¿No? Que fue también impuesto por el propio Caballo y con Menem unos años antes, ¿no? Me parece que, por supuesto, yo no sé si esto se puede narrar televisivamente, pero bueno, me parece que habría que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por politizar eh, la, las narraciones históricas en la televisión. Ujú. Sí, pero si vos me decís a mí que yo les diría a todos que vean cualquier cosa y que saquen sus propias miradas, ¿no? Pero, por ejemplo, es interesante la pregunta que me hace, porque yo en 1985 me animaría a, a aconsejar que la vean quizás de la misma manera que digo, vean diciembre del 2001, ¿no? Sabiendo que es una visión, Ujú. sabiendo que es una mirada sobre la situación, pero que no es la realidad, ¿no? Que no es un documental, ¿no? Que es una serie. Y que Claro. esa serie está por... Los documentales también están atravesados por la subjetividad del creador, pero necesitan un rigor explicativo que las series no. Mm. Ahora, también tiene un problema, que es, este, yo hago una serie, entonces puedo tergiversar lo que quiero porque es una serie basada en la ficción. Lo que pasa es que está jugando con la realidad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo justificas lo ficcionalizado en algo que tiene visos de realidad, ¿no? Clarísimo. Bueno, pero con los libros pasaría lo mismo. Sí, claro, con todo pasa lo Con mismo. todo, ¿no? Ahora, y tengo una pregunta que me hiciste acordar de un episodio recién y ya, porque claro, libros tenés un montón, ¿no? Como más de 20 o más o menos andamos por ahí, que has No, no, publicado, tanto no. ¿no? No, 10, 12 libros. 10 o 12 libros. 10 u 11. Bien, me acuerdo de un episodio que, si la memoria no me falla, yo estaba, me había ido a la ciudad de La Plata a la Facultad de Periodismo, donde Florencia Saintut le entregaba un premio a Hugo Chávez. Hugo Chávez se pone a hablar y de repente menciona tu libro sobre el loco Dorrego, ¿no? Hasta ahí va bien la anécdota que estoy contando. Sí, Y de sí, repente, sí. bueno, alguien dice, che, pero Hernán Brienza está dando vueltas por acá, está en el lugar, y después lo menciona Tristán Bauer y dice, que también creo que creo que sobre Belgrano acababa de hacer una película, y dice, che, ustedes se tienen que juntar y tienen que hacer la película de ese libro El Loco Dorrego.
después nunca ocurrió, ¿no? Eso. No, nunca se hizo esa película. Bien, es una gran deuda pendiente. Eso te quería preguntar, ¿te gustaría que ocurra algo de eso? ¿O ahora que estamos en la era de las series, una serie de Netflix sobre el Loco Dorrego, por ejemplo? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque Netflix tiene sus propios códigos para crear narraciones, ¿no? Y para hacer ficciones. ¿Permitís que Netflix haga El Eternauta o no, digamos? ¿Permitís que Netflix haga El Loco Dorrego o no? Ese es un gran debate, ¿no? Es necesario que El Loco Dorrego llegue a un público masivo a una costa de perder profundidad explicativa sobre el proceso. Y eso también se puede aplicar a diciembre del 2001, ¿no? Claro. Bueno, perdés profundidad explicativa, pero vale la pena que se vea lo que ocurrió en el 2001. Ese es un gran debate, ¿no? Uh-huh. Yo siempre soy partidario de que es preferible que las cosas se vean, ¿no? Te soy honesto. Claro. Bueno, entonces interpreto tu respuesta como que te gustaría, como que hay que hacer, vamos a empezar a hinchar acá desde Caput para que alguien se ponga las pilas y llevar eso a la pantalla. Además lo pidió Chávez, ¿o no? Sí, el gran problema es que tiene mucho costo, las películas históricas tienen mucho costo, claro, de base. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. Sí. No, igual, viste, podría ser el típico rencoroso que dice, como no lo llama nadie, dice, no, yo no quiero hacer, yo me mantengo incorruptible en la memoria de Dorrego, pero que lo concreto es que no me llama nadie para hacer las películas. Hernán, estoy rechazando invitaciones que no me hacen. Bien. Bueno, Hernán, un gusto conversar con vos, ¿eh? Es que estuvo pacífico, estuvo aburrido, se aburrieron. ¿Viste? Acá la gente está bostezando, ¿viste? Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau. Hablábamos con Hernán Brienza. Bueno, interesante la mirada, ¿no? Sí, y qué interesante me quedó.